Hola, en este video se explica brevemente cómo realizar suma y resta de vectores en RStudio. Las personas que estén interesadas en seguir paso a paso los análisis que se estarán realizando, pues simplemente tienen que abrir RStudio y pueden cerrar cualquier pantalla que está abierta, le dan File, New File, RScript. Recuerden darle Save y guardarlo en un folder de interés para que puedan retomar estos análisis en el futuro. Suma y resta de vectores, podemos ponerle por ejemplo de título, y en Session van al mismo folder donde lo grabaron y le dan Open. Ok, podemos utilizar el signo de número para crear un comentario, por ejemplo comentario suma y resta de vectores, y pueden darle Save o presionando aquí en Save o dándole Control S. Ok, en el video anterior pues expliqué brevemente qué era un vector. O sea, un vector simplemente es un conjunto de datos pues que están juntos en una fila. Por ejemplo, vector 1, asignar, recuerden, Alt y signo de menos, o lo escriben manualmente con la flecha y pues la línea, y podemos utilizar la C de concatenate, que lo que permite es pues juntar en un mismo pues vector distintos elementos. Por ejemplo, si lo hiciéramos sin la C, 1, 2, 3, 4, pues no se puede. R no permite juntar 1, 2 y 3, 4 como una misma línea, como elementos de un mismo conjunto. Pero si escribimos la C de concatenate, escribimos 1, 2, 3, 4 y le das Control Enter, se grabó el objeto. Escriben vector 1, Control Enter, y ya ven como esto es simplemente un vector, un conjunto de datos que están juntos en una fila. Para realizar una suma de vectores podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, podemos escribir vector 1 y sumarles una constante. Vamos a decir que queremos sumar cada uno de esos elementos por 10. Así que por ejemplo, ya ven que a cada elemento del vector se le sumó 10. Otra forma que se puede hacer sería vector 1 y pueden sumarle, por ejemplo, pueden hacer otro vector, por ejemplo, que sea de la misma cantidad de elementos. Pueden hacer un vector 2, asignar, vamos a decir que este es 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20. Entonces podemos hacer ahora lo siguiente: vector 1 más vector 2, pues lo que va a hacer es que cada elemento del vector 1 se sumará con el elemento del vector 2 que le corresponda. Por ejemplo, posición 1 con posición 1, 2 con la posición 2, posición 3 con posición 3 y posición 4 con la posición 4. Así que miren, le dan Control Enter. 5 más 1 es 6, 2 más 10 es 12, 3 más 15 es 18, 4 más 20 es 24. Pues eso es simplemente la suma de vectores en RStudio. De igual forma, si quisiéramos que esto fuera una resta, vamos a poner vector 2 menos vector 1, porque vector 2, para evitar los números negativos, le dan Control Enter y aquí pueden ver lo mismo. 5 menos 1 es 4, 10 menos 2 es 8, 15 menos 3 es 12 y 20 menos 4 es 16. De igual forma ustedes podrían coger, por ejemplo, el vector 2 y restarle una constante. Vamos a decir que le vas a restar una constante de 5. Control Enter. Y puedes ver 5 menos 5 es 0, 10 menos 5 es 5, 15 menos 5 es 10, 20 menos 5 es 15. Y así de sencillo es una suma y resta de vectores. En algunos casos se pueden encontrar lo siguiente. Por ejemplo, pueden encontrar, vamos a decir que tenemos un vector que no es del mismo tamaño que los anteriores. Simplemente vamos a decir, pero que tiene, vamos a decir que tiene solamente dos elementos, 2 y 4. Este va a ser el vector 3.
Entonces vamos a hacer esta suma. Vector 1 más vector 3. En este caso van a ver que se va a sumar el 1. Como son dos elementos solamente, pues este elemento, que es el primer elemento, se suma con el primer elemento de este vector. El segundo elemento se suma con el segundo elemento de este vector. Y luego se repite. Este primer elemento se va a sumar al tercer elemento de este vector. Y el segundo vector se va a sumar con el cuarto elemento. Lo van a ver. Así que 2 más 1 es 3. 4 más 2 es 6. 2 más 3 es 5. Y 4 más 4 es 8. Lo mismo ustedes podrían ver, por ejemplo, si hicieran una resta. Vamos a decir que vamos a hacer ahora la resta, por ejemplo, igual con el vector 1, aunque salgan signos negativos ahora. Vector 1 menos vector 3. Así que podemos ver lo siguiente, que vector 1 es como 1 menos 2 negativo 1. 2 menos 4 negativo 2. Aquí sería 3 menos 2 es 1. Y 4 menos 4 es 0. Que en estos casos es importante que en este caso se pudo realizar la suma de vectores y resta de vectores, aunque no era la misma cantidad de elementos, en este caso 4 elementos y en este 2. Pero es importante que pues en el vector que es más corto debe ser un múltiplo del vector más largo. Por ejemplo, pues aquí pues 2, pues como estos son 4 elementos, aquí se puede decir que pues se reciclan los elementos, el 1 y 2, y después 3 y 1 y 4 y 2. Pero si estos fueran, por ejemplo, 3 elementos, ya 3 y 4 no son múltiplos. Ya, por ejemplo, vector 3 y vector 1 te dice el objeto más largo, vector 1, no es un múltiplo del elemento más corto. Así que ya con 3 no funciona, pero si hubiesen sido 2, pues en este caso, pues sí, pues el elemento mayor sí es un múltiplo del elemento más, el vector mayor es un múltiplo del vector más corto. Ya no quiero extenderme más en este video, pero espero que haya sido útil y les haya pues ayudado a entender mejor cómo se realiza una suma y resta de vectores en RStudio. Les agradezco por su atención y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.